Muy bien, ya estuvimos hablando entonces de cómo es que viene la zona decolable de Gerard Marchand, ¿de acuerdo? Ahora existe otro espacio extradural de la base de cráneo que durante décadas, pues varios autores pues les ha llamado mucho la atención, sobre todo lo que es la anatomía del seno cavernoso. Ahora, la dura madre, justamente en este sector, tiene la característica de que forma prácticamente las paredes laterales, y de hecho nosotros aquí lo vamos a observar. Vamos a ponerle aquí para poderlo dibujar. Bien, entonces aquí justamente esta región que se encuentra en este punto es precisamente la dura madre, que va a llegar a doblar y formar prácticamente lo que son las paredes, ¿de acuerdo? La pared superior o el techo, la pared lateral, ¿de acuerdo? Y va a formar incluso lo que son las paredes posteriores, ¿de acuerdo? De este seno. Ahora, sin embargo, aquí nosotros estamos observando que esto, que justamente es mi esfenoides, la porción que le corresponde al periósteo, que se encuentra justamente aquí, va a formar la pared medial, la pared inferior y justamente la pared anterior de lo que es este seno cavernoso. Muy importante precisamente porque nosotros en esta región vamos a ir viendo que justamente aquí en esta parte se forma una pequeña porción de la silla turca. Esto que ustedes están viendo acá justamente es el seno esfenoidal. Todo esto es el seno esfenoidal. Aquí estamos reseccionando en un corte coronario, pero por la parte de enfrente. Estamos viendo de adelante hacia atrás. Ahora bien, sin embargo, el señor Parkinson hace un postulado en la que el seno cavernoso como tal no es un seno venoso realmente de la dura madre, y propone cambiar el nombre por el compartimento o logia laterocelar. Muchas veces cuando se hacen los ajustes o cambios precisamente en la nomenclatura anatómica es porque o funcionalmente no cumplen con las características que nosotros estamos generando, o definitivamente nosotros no solamente funcionalmente sino morfológicamente tampoco cumple con las características que está presente. Ahora bien, aquí lo más importante es que esta logia, dada la composición de sus paredes, una porción que es la porción extradural, va a contener algunas porciones que se le conocen como los plexos venosos, ¿de acuerdo? Justamente aquí, en este punto, lo que estamos observando propiamente es nuestra arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en esta porción nosotros vamos a localizar algunas porciones de los pares craneales, que ya en algún punto los hemos mencionado, pero los vamos a repetir. Justamente en esta porción viene el motor ocular común, la porción de el cuarto par craneal y perforando justo con la arteria el sexto par craneal, aunado a una porción del quinto par craneal, que es la porción del trigémino, que se encuentra entre las paredes propiamente de lo que es el seno cavernoso. Muy bien. Ahora, según el concepto de lo que es el señor Parkinson, la logia laterocelar forma parte de este espacio extradural que se encuentra en la porción de la base de cráneo. Y para que nosotros lo vayamos viendo entonces cómo es que se está componiendo, vamos a cambiar un poquito la imagen y ahora lo vamos a ver nada más desde la perspectiva de las esfenoides. Entonces vamos a cambiar un poquito esta parte. En base de cráneo ya hemos hablado acerca de cómo está estructurado, pero lo que me interesa ahora es ser un poco más específico. Y ahora lo que nosotros observamos es una vista posterior de las esfenoides, ¿de acuerdo? Ahora, de adelante hacia atrás entonces vamos a tener la porción, fíjense bien, que refiere el espacio comprendido entre la periórbita y la vaina dural del nervio óptico. Entonces, no olvidemos que la porción del nervio óptico cruza justamente por este espacio. Rodeando a esta región, a esta porción, vamos a tener entonces la porción dural que habíamos mencionado, que recubre a la porción del nervio para que pueda emerger a través de esta zona. Muy bien. Ahora, este se llama un espacio interduroperióstico, ¿de acuerdo? Interduroperióstico, que prácticamente es un espacio simplemente que permite la salida de lo que es nuestro nervio óptico.
¿Vale pues? Luego habíamos hablado de la logia laterocelar o el seno cavernoso. Muy bien. Ahora, en el espacio extradural vamos a encontrar un conjunto venoso que se encuentra en las porciones laterales a la porción extradural, pero en relación a lo que es el clivus, obviamente ya con la articulación con la parte basilar de nuestra apófisis basilar, obviamente de nuestro occipital. ¿De acuerdo? Esas venas se llaman venas de Breset o Brechet, ¿de acuerdo? Que pues precisamente son en relación a la porción del clivus. ¿Ok? Luego, ahora vamos a ver que si yo prolongara un poquito esta región, que es justamente la porción del clivus, encontraríamos justamente al final a la porción de mi agujero magno. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar un poquito nada más para recordar. Entonces en la base del cráneo lo vamos a ver desde la vista superior. Vamos a quitar tantito este. Y aquí nosotros lo que vamos a ver entonces son las venas de Breset, que se encuentran justamente aquí a los lados del clivus, sin tocar a lo que son las que vienen del seno petroso inferior y el seno petroso superior, que son independientes. ¿De acuerdo? Luego la porción que corresponde al seno venoso, que se forma en esta región del agujero magno. ¿De acuerdo? Y una porción inferior ya saliendo, que se le conoce como el seno cavernoso suboccipital. Ahora, entre todas esas porciones venosas vamos a encontrar también los plexos venosos epidurales y espinales, ¿de acuerdo? Que ya sobresalen de la porción del agujero magno, que se le conocen como los plexos epidurales espinales de Watson. Muy bien. De acuerdo. Esos son los espacios comprendidos en la porción extradural. Es decir, nuevamente, 1. Habíamos mencionado que es el espacio entre la periórbita y la vaina dural del nervio óptico. ¿De acuerdo? Que se llama espacio interduroperióstico. Nuevamente el seno cavernoso llamado la logia laterocelar. Luego las venas de Breset, que vienen en las porciones laterales a la porción del clivus. Nuevamente nos vamos hacia la porción del seno venoso formado, el del foramen magno, y el seno cavernoso suboccipital. ¿De acuerdo? Y por último, los plexos venosos epidurales espinales, que se le conocen como plexos de Watson. ¿Muy bien? Esos son los espacios que se van a formar justamente en la porción extradural y tienen en común que se ubican en la porción intraduroperióstica. Va a contener o va a tener tejido adiposo y obviamente plexos venosos avalvulados, es decir, no tienen válvulas, que se encuentran interconectados entre sí. Justamente tienen todos conexión hacia diferentes puntos del cráneo y obviamente llevan dirección para poder emerger ahora de la base de cráneo. Ahora, esto entonces simplemente son espacios que quedan por fuera de la región de la dura madre, que se encuentran obviamente envueltos por la porción de la misma. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahora, ya nada más lo único que me haría falta hablar, regresando propiamente a la imagen, esta imagen que es la que me interesa, nada más quiero que observen ahora este punto. Ya habíamos hablado de cómo es que se forman las porciones de mis senos venosos, pero quiero que observen entonces cómo la porción que le corresponde a la dura madre también se invagina justamente en nuestra región interhemisférica, y aquí forma entonces un espacio. Justo por aquí arriba vamos a localizar al seno venoso longitudinal superior. Justo aquí abajo encontramos al seno venoso
longitudinal inferior. Muy bien. ¿Qué característica presenta esto? Bueno, es que la duramadre, justamente a la hora de integrarse a la porción en la que se encuentra la porción interhemisférica, forma entonces a la famosísima estructura conocida como la hoz del cerebro. Vean que ya hemos estado hablando de los espacios durales, de cómo se imagina la duramadre, cómo se dobla justamente para formar la porción del seno cavernoso, justamente por encima cómo forma esta región que es la porción del diafragma celar o el diafragma de la silla, y después nuevamente desciende para ir por toda la región hasta completar el recorrido. Todo eso que acabo de poner precisamente es la duramadre, ¿ok? Ahora, ya en términos más simples, mucho más simples, lo que nosotros entonces vamos a contemplar a nivel de esta región es que la duramadre se va a ir envolviendo y adosando para formar entonces esas divisiones. Ya hablamos de una, que es la porción del tentorio, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a estar hablando de las siguientes. Primero, justamente en la porción que le corresponde a la silla turca, aquí la duramadre va a hacer un brinco y va a dejar o va a permitir un espacio. A esto se le conoce como diafragma celar. Muy bien, esas proyecciones de duramadre se van a continuar hacia la parte posterior y van a continuarse ahora para formar la estructura conocida como la tienda del cerebelo. ¿De acuerdo? Y habíamos mencionado que después todas esas porciones convergen hacia arriba para formar ahora a la estructura que mencionamos hace un momento, que se llama hoz cerebral, la hoz del cerebro. Ahí está. Bien, toda entonces esta porción es la región de la hoz del cerebro, que se extiende desde la pubis crista galli, pasando por el agujero ciego y por la cresta frontal media. ¿De acuerdo? La cresta frontal media o cresta frontal interna. Sigue por todo el surco del seno longitudinal superior. Y entonces esto va a tener precisamente la forma de la hoz. Ahora ya mostramos entonces cómo se hacen precisamente los pliegues. Y justamente en la parte superior aquí vamos a encontrar a la vena del seno longitudinal superior, abrazada propiamente por la porción de la hoz del cerebro. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego, justamente por debajo, vamos a tener el seno longitudinal inferior. Es una porción venosa un poco tanto más pequeña. Pero justamente en la línea media, hacia la porción superior, vamos a encontrar una vena que se le conoce como el seno recto, ¿de acuerdo? Formada por la vena magna de Galeno. La vena magna de Galeno recoge toda la porción, todo el drenaje que viene de la porción media del encéfalo, de la porción media del cerebro. Y obviamente a quien se la adosa aquí es nuestra vena del seno longitudinal inferior. De todas maneras, el seno recto va a llegar a este punto que se le conoce como la confluencia de los senos. Y justamente hacia la porción superior, o de manera ascendente, vamos a encontrar ahora a nuestra vena del seno occipital, ¿de acuerdo? En la cresta cruciforme. De manera lateral, aquí nosotros vamos a ver cómo la porción de las venas van a formar un par de venas que se encuentran en la porción lateral. Dijimos que se llaman senos laterales, que después van a bajar, van a dar vuelta, y esto se le conoce como seno sigmoideo. Entonces tenemos un seno de manera horizontal, a eso le decimos seno transverso. Luego una porción que se encuentra en la parte más lateral del cráneo, justamente en la porción occipital, y después se vuelve una porción en forma de S llamada la porción sigmoidea, que una vez que alcanza la porción del agujero rasgado posterior, después va a salir del cráneo
como la vena yugular interna. La vena yugular interna. No hay que olvidar que justamente en este punto el seno petroso inferior se le adosa la porción del sigmoideo y que también la vena del seno petroso superior va a llegar a esta porción. La vena del seno petroso inferior va a llegar directamente hacia la porción yugular, mientras que la porción de la vena del seno petroso superior es la que va a llegar a la porción sigmoidea. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué sucede entonces con estas porciones venosas? Bueno, la dura madre las envuelve, como ya lo habíamos demarcado, ya lo hemos visto. Y justamente aquí se levanta, se va hacia arriba para formar ambas hojas de lo que ya también habíamos hablado, que es propiamente nuestra hoz cerebral. ¿De acuerdo? El seno recto simplemente está entre las dos porciones de los hemisferios. Ya no entra propiamente a la hoz del cerebro. ¿De acuerdo? Pero mientras aquí se hace la porción del tentorio. Listo. Que se adosa justamente hacia el borde posterior superior de la roca peñasco, pasando por las porciones de las apodiosclenoides posteriores, se adosa un poco a las medias y se adosa a las anteriores, para terminar de formar entonces el tentorio celar, ¿de acuerdo? O el diafragma celar, y también para formar lo que es la tienda del cerebro. Muy bien. Esto entonces es la dura madre. Hasta ahí termina la porción de las capas de la dura madre. ¿De acuerdo? No olvidemos que si la parte posterior se inserta en la cresta cruciforme, respetando el espacio de las porciones del seno transverso. ¿De acuerdo? Ya está. Perfecto. Entonces, todo esto que acabamos de ver es propiamente hablando nuestra región de los senos venosos. Ahora bien, existen algunos puntos, como por ejemplo el cavum de Meckel, las porciones que recubren propiamente a lo que son las entradas de los nervios, ¿de acuerdo? Que son simplemente remodelaciones de la porción endóstica, ¿de acuerdo? De la porción meningea de nuestra dura madre. Listo, ya está. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la aracnoides, ¿de acuerdo? La porción de la aracnoides entonces tiene la característica de que se forma de una porción trabecular. Vamos a poner una imagen un tanto más que se pueda ver mejor ahí. Esta imagen me gustó mucho. Ahí está. Entonces, fíjense bien, aquí está exagerado, lógicamente. Aquí lo que nosotros lo vamos es a exagerar. ¿Por qué? Porque aquí obviamente ya por el corte, por el tipo de preparación, ya no se ve pues como debería de verse, ¿de acuerdo? Pero si nosotros lo viéramos desde otra perspectiva, justamente la aracnoides son espacios trabeculados, es una membrana trabeculada y no es tan gruesa, realmente es muy delgada, por eso también es considerada o es también denominada como una leptomeninge, ¿de acuerdo? Y va a formar o está formada por dos sectores diferentes. Una capa celular llamada barrera aracnoidal y un conjunto de bridas o conjunto de espacios que se van a abrir justamente hacia la porción de la vía madre. ¿De acuerdo? Obviamente en estos puntos, estas bridas son para que puedan pasar todas las porciones arteriales y venosas que van a nutrir propiamente hacia la porción del espacio subaracnoideo. ¿De acuerdo? Estas bridas entonces, o esta porción de las bridas, se le conoce como la capa aracnoidea reticular. ¿Bien? Entonces, esta aracnoides está compuesta de dos porciones, la capa de barrera aracnoidal y la capa aracnoidea reticular. Esas son las dos regiones que nosotros vamos a estudiar ahora de nuestra porción aracnoidea. Ahora bien, la capa de barrera aracnoidal se vincula de manera externa con lo que son las células que habíamos mencionado de la porción basal de la dura madre, ¿de acuerdo? Las células de la capa basal de la dura madre.
quedan justamente aquí. Muy bien. Ahora, este hecho morfológico lo que va a hacer es que va a ser un espacio muy pequeño y literalmente es un espacio extracelular. ¿De acuerdo? Esto le da cierta resistencia a lo que es la capa de barrera aracnoidal y le va a permitir mantener pues precisamente la forma con respecto a la pues vamos a decir la relación tan intrínseca que presenta precisamente con la misma dura madre. ¿De acuerdo? Ahora bien, la porción entonces que nosotros vamos a ver son un poquito más densas, se le conocen como células electrodensas. ¿De acuerdo? Que estas van a formar las células de la capa basal de la dura madre. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, los otros tipos celulares solamente son una capa superficial. Muy bien, un hallazgo importante es que nosotros vamos a encontrar precisamente esta membrana basal, ¿de acuerdo? Que va a mirar hacia el espacio subaracnoideo. Muy bien, y le va a servir a la porción de anclaje de estas estructuras que estoy colocando acá. Las bridas no son otra cosa más que adherencias, ¿ok? Puntos donde se pueden adherir las porciones que le corresponden a la dura madre, ¿de acuerdo? También se le conocen como trabéculas. Obviamente las estoy exagerando en este dibujo porque realmente son muy pequeñas. Eso simplemente es para fines de esquema. Esto es esquematizado, no es del tamaño tan real. Esto es muy pequeño. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es que a través de esas porciones van a ir atravesando lo que son los vasos, justamente aquí, si ustedes los observan. ¿De acuerdo? Eso sí es importante. ¿De acuerdo? Ahora, esto, fíjense bien, vamos a ver que algunos estudios de microscopía electrónica de barrera en animales humanos han demostrado que en este sector se presentan algunas áreas continuas y otras porciones que están fenestradas, es decir, que están perforadas. ¿De acuerdo? Ahora, las porciones que se le llaman fenestradas o perforadas son los sitios de unión, o más bien los sitios de fijación de las porciones trabeculares. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que encontramos una porción trabeculada, encontramos un pequeño espacio fenestrado. ¿Ok? Y ese espacio fenestrado es muy pequeño, es microscópico. ¿De acuerdo? Es el punto donde se van a unir lo que son las trabéculas. Ahora bien, la capa aracnoidea, ¿de acuerdo? Reticular, recibe este nombre por su disposición y composición y está formado por las prolongaciones precisamente de las células, que son las que yo estoy iluminando en este punto de color verde. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, entonces lo que nosotros vamos a observar es que precisamente estas fibras se le conocen como fibras de anclaje. Son puntos entonces donde se va a adosar firmemente a la porción de la pía madre. ¿De acuerdo? Ahora, de esta misma aracnoides vamos a ver que perpendicularmente van a transitar lo que son los vasos para nutrir entonces a la porción de nuestro encéfalo. ¿De acuerdo? Justamente a través de la porción aracnoidal. ¿Bien? Ahora bien, lo que nosotros es que vamos a checar es que sobre la función de las trabéculas se plantean varias hipótesis. Por ejemplo, que esta red de fibras van a mantener o van a sostener, ¿de acuerdo?, lo que son los vasos propiamente pues de la porción aracnoidea, ¿de acuerdo?, del espacio subaracnoideo. En tanto, las que van a ser de anclaje, que dijimos que van hacia la parte inferior, van a ayudar a fijar y mantener a lo que son los vasos en la posición, ¿de acuerdo? Pero frente a los desplazamientos de las arterias, ya sea por traumatismos o hemorragia, pues van a tratar de mantenerlos en ese punto. Lo que van a hacer es que también las trabéculas de anclaje pueden elongarse, es decir, pueden estirarse y deformar la luz del vaso de manera pues transicional o traccionar precisamente la capa que se queda muy íntimamente relacionada con la pía madre, que es la porción adventicia. Ahora, también nosotros vamos a ver que existen algunas porciones nerviosas que atraviesan a los vasos precisamente para tener un tono paravascular, ¿de acuerdo? Un tono vascular, mantienen el tono arterial. No olvidemos que en una de las capas de las arterias y de las venas existe una porción
nerviosa, que se le conoce como vasa nervorum, que es la que mantiene precisamente el tono de nuestras arterias y venas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, fíjense bien, aquí en este punto, a través de esta porción trabecular, se plantea que existe el paso del famoso líquido cefalorraquídeo, que es lo que va a ayudar a mantener suspendido a nuestro encéfalo, incluyendo la médula espinal. ¿Y bien? Da la casualidad entonces que las trabéculas pues podrían censar la presión de la circulación mediante dos mecanismos. Una, que van a ser los desplazamientos de los vasos o las terminaciones nerviosas libres, ¿de acuerdo? Que pues estas últimas se han descrito en la aracnoides y de la porción de una cisterna, que se le conoce como cisterna magna, ¿de acuerdo? Que se encuentra justamente en la porción entre la región del cerebelo, ¿de acuerdo? Y en las bridas aracnoideas, ¿de acuerdo? Ahora, por su morfología, hacemos referencia de que van a ser mecanorreceptores, es decir, que van a estar, son receptores que van a ser sensibles al movimiento, ¿de acuerdo? Y precisamente, pues eso estaría de acuerdo con el planteamiento de la función de las bridas. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver que también la segunda teoría es que estas porciones, como corre el líquido cefalorraquídeo, también se generan vasospasmos. Y entonces esos vasospasmos ayudan a mantener el flujo de lo que es este líquido cefalorraquídeo a través de las porciones subaracnoideas. Ahora bien, el espacio que queda entonces entre la aracnoides, es decir, por debajo de la aracnoides y por encima de la porción de la pía madre, que es la que estoy marcando ahorita de naranja, ¿de acuerdo? Se le conoce como espacio subaracnoideo. Ahora, en algunos sectores las trabéculas son constantes y espesas, ¿de acuerdo? Lo que permite distinguir ciertos espacios anatómicos diferentes dentro del espacio subaracnoideo, llamadas cisternas. A esto se agrega que cada cisterna tiene un contenido neurovascular constante, lo que hace que el conocimiento de las cisternas y su contenido pues sea imprescindible para el neurocirujano vascular. Ahora, el conocimiento de sus límites, ¿sale? Y pues prácticamente el contenido es fundamental para que entonces nosotros, al igual de la interpretación que son estudios de imagen, pues nosotros podamos ver precisamente cómo es que se encuentran delimitadas estas cisternas y cómo se traducen a diferentes tipos de enfermedades o diferentes conceptos, ¿de acuerdo? Sale pues. Ahora, esta separación de las cisternas no es completa, ¿de acuerdo? Sino que se van a comunicar entre sí a través de poros en las paredes aracnoideas, ¿de acuerdo? Y esto permite interpretar varios conceptos. Bueno, vamos a cambiar la imagen, ahora lo vamos a poner de lado para que entonces se entienda un poquito más de lo que me refiero y lo que queremos mencionar con respecto a las cisternas. Vamos a quitar esta, vamos a quitar esta y vamos a poner esta imagen. Ahora, fíjense bien. Muy bien, entonces, para no pasarme un poquito del tiempo, porque ya se me acabó el tiempo, fíjense bien, entonces, los espacios que están entre la porción de la aracnoides y la porción del encéfalo va a discurrir una. La primera se le conoce como la cisterna del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Justo donde está precisamente su cisura, que es la cisura supracallosa, ahí nosotros vamos a localizar propiamente lo que es esta cisterna. Se divide en tres porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior, ¿de acuerdo? Es muy importante porque esta se va a continuar hacia la parte, ¿de acuerdo?, posterior a través de un espacio conocido como la hendidura cerebral de Bichat. Por lo tanto, cuando se continúa, va a llegar hacia la porción superior, prácticamente llegando a la hendidura cerebral de Bichat, ¿de acuerdo?, que se va a extender precisamente hacia la porción del tercer ventrículo. Ahora, esta cisterna se le conoce como la cisterna del velo interpuesto, justo hacia la parte posterior, que se continúa entonces con la cisterna del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien,
Entonces viene hacia la parte posterior de lo que es la región del pulvinar, ¿de acuerdo? Y va a llegar justamente hacia la porción hasta donde se encuentra el agujero interventricular o de Monroe, ¿de acuerdo? También habíamos mencionado, de hecho, hace ratito, que aquí justamente pasaba una vena que recogía toda la porción interna, que es la vena magna de Galeno, que se dirige hacia la porción del seno recto, que es justamente esta porción que nosotros estamos mencionando, justamente acá, ¿de acuerdo? Ese es otro contenido prácticamente que nosotros encontramos en esa porción que le corresponde a esa cisterna. Muy bien, por lo tanto nosotros estamos ahí viendo cómo es que se van a ir formando propiamente lo que son estas cisternas. Hay una porción que se encuentra por detrás de la región que le corresponde a la lámina cuadrigémina, que precisamente se le conoce como cisterna cuadrigémina. Esta cisterna cuadrigémina, que yo estoy viendo precisamente en este punto, que estoy delimitando de verde, vuelvo a insistir yo y mis colores psicodélicos, pero tiene como límite anterior a la porción de los colículos, ¿de acuerdo? Y parte de una comisura posterior que se encuentra entre la porción talámica y la glándula pineal, ¿de acuerdo? La pared posterior está relacionada con una estructura del cerebelo conocida como vérmix, ¿de acuerdo? Y hacia arriba prácticamente con la estructura del tentorio. Sobre todo, pues vamos a ver que la glándula pineal, que la encontramos justamente en este punto, pues va a formar parte de esa porción superior. ¿Ok? Estos son elementos que prácticamente van a estar comunicando incluso hacia las paredes laterales. ¿Qué sucede? La parte lateral entonces de esta región, si yo proyectara no el corte, sino la porción de la cisterna, va a haber una cisterna que se llama cisterna ambiens, que van a estar hacia las porciones prácticamente simétricas y laterales, ¿de acuerdo? Que se comunican con la cisterna cuadrigémina y divide a la porción tentorial en dos, ¿de acuerdo? Una izquierda y una derecha respectivamente. Ahora, más hacia la parte anterior vamos a encontrar otra cisterna, justamente aquí, que se le conoce como cisterna interpeduncular, porque precisamente se encuentra entre la fosa interpeduncular. ¿Qué sucede? Bueno, aquí nosotros vamos a tener un par de cuerpos que se le conocen como cuerpos mamilares, ¿de acuerdo? Su límite posterior va a estar precisamente por los pedúnculos cerebrales, ¿de acuerdo? Por aquí y al frente vamos a encontrar a la arteria basilar, justamente aquí, de hecho aquí la estamos observando. Esta porción le pertenece a la arteria basilar y solamente aquí hacia los lados, aquí está cortada, pero aquí vendría la porción de mis arterias cerebrales posteriores y las arterias cerebelosas superiores que se dirigen hacia atrás. ¿Muy bien? Sobre todo en esta región lo que vamos a encontrar justamente que emerge de esta región es el tercer par craneal, justamente de esta región de esa cisterna. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar otra cisterna que es la cisterna magna. Esa la vamos a encontrar justamente hacia abajo y hacia atrás, entre la cara posterior de lo que es ya la porción de la médula cervical. La vamos a marcar aquí. Justamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a encontrar lo que son las arterias cerebelosas posterior-inferiores, las amígdalas cerebelosas, ¿de acuerdo? Por la parte posterior viene lo que es la escama viene a cubrir la porción de la escama del occipital, ¿de acuerdo? La médula por delante, la médula oblongada por delante, y por arriba la porción del cerebelo, ¿de acuerdo? Es muy importante entonces esta región, pues porque esta cisterna pues es la que literalmente va a contener unos agujeros de comunicación entre la porción del cuarto ventrículo y esta cisterna. De hecho, por eso se describe, ¿de acuerdo? La porción pontocerebelosa son proyecciones laterales también
de la porción entre el puente y el cerebelo, ¿de acuerdo? Se encuentran precisamente a los lados del ángulo pontocerebeloso. ¿De acuerdo? El tentorio pues prácticamente va a ser precisamente su límite, pero acuérdense que estas son las porciones laterales, ¿ok? Abrazando propiamente a la porción del cerebelo. Entre ellos pues vamos a tener en la parte superior lo que son algunos nervios, por ejemplo, lo que son los que vienen del quinto par y el sexto par. En la porción media vamos a tener al séptimo y al octavo par junto con su intermediario. La porción entonces inferior va a estar delimitada por la región del 9, 10 y 11º par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, esos son ejemplos precisamente de algunas porciones que se le conocen como las cisternas. Me faltaría hablar de la cisterna prepontina, ¿de acuerdo? Que va a estar entre la porción de la cara anterior de la protuberancia y la cara posterior del clivus. Quien pasa a través de esta porción se le conoce, pues obviamente, por la arteria basilar. Y parte de los recorridos de los pares craneales 5, que cruzan justamente por aquí abajo, y el sexto, que viene de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Esas son entonces algunas porciones. La última que vamos a escribir, bueno, al menos para no avanzar tanto porque me estoy excediendo y de hecho ya se me está acabando el tiempo, nada más me quedan unos segundos, es nuestra cisterna vulvar, ¿de acuerdo? Que prácticamente ya están en relación con nuestras arterias, lo que son nuestras arterias vertebrales, las cerulosas posterior-inferiores, que de hecho nacen precisamente de la porción basilar, ¿de acuerdo? Y los pares craneales que ya hemos mencionado, 9, 10, 11 y la última porción que va hacia adelante, que es el 12º par craneal. Son las relaciones que encontramos en esta cisterna vulva. ¿De acuerdo? Sale pues. Entonces, esas son todas las porciones de las cisternas que nosotros encontramos a partir de la porción aracnoidea. Es muy importante que recuerden esas cisternas, ¿de acuerdo? En el siguiente video seguiremos avanzando, obviamente, con el estudio de nuestra aracnoides.